Julia es investigadora en el CONICET, es doctora en biología y nos va a comentar qué actividades se está realizando en este momento. Adelante, Julia. Bueno, muchas gracias, Magali. Yo estaba agradeciéndote por el espacio para permitir que muchas trabajadoras y trabajadores que estamos en CONICET en la zona, Neuquén y Río Negro, estamos realizando investigaciones que muchas tienen relevancia e impacto social importante y me parece muy necesario este espacio. Yo particularmente, bueno, como comentabas, soy doctora en biología, soy bióloga y me especialicé en lo que es entomología forense. Ese término significa, la entomología es el estudio de los insectos y cuando hablamos de entomología forense es el estudio de aquellos insectos que están involucrados en la investigación de algún hecho en el fuero penal o civil. Generalmente yo trabajo en lo que es el fuero penal. Entonces, estudio aquellos insectos que acuden a un cadáver cuando una persona muere. Los insectos son los primeros en llegar para consumir ese cadáver y una vez que ese cadáver es hallado, se colecta esos insectos como evidencia en una investigación criminalística y yo, a partir de las investigaciones que estamos haciendo en la zona, puedo determinar, por ejemplo, hace cuánto que esa persona murió, o si ese cuerpo fue trasladado o no fue trasladado, si ese cuerpo estuvo un tiempo oculto. Entonces, gracias a las investigaciones que hacemos en el laboratorio de ciclos de vida de insectos, de moscas, de escarabajos, podemos responder a esos interrogantes que muchas veces la justicia no puede acceder, digamos, con otro tipo de disciplinas. Así que lo que hacemos en el laboratorio, particularmente yo trabajo en el CITAC, ahí en la Universidad del Comahue, físicamente se encuentra el laboratorio, y articulamos con el Poder Judicial, con el Cuerpo Médico Forense, y siempre que hay algún interrogante o hay respuestas que no se pueden responder por otras disciplinas, como por ejemplo la medicina forense, bueno, desde la entomología forense intentamos, con la información que nos dan los insectos, responder a esos interrogantes. Y de esa manera articulamos también haciendo pericias en casos de femicidios, homicidios en lo que es Neuquén y Río Negro. Sí, yo quiero hacer un poquito más hincapié en esto que muchas veces uno dice, bueno, este cuerpo o esta persona fue, se le quitó la vida en a tal horario o en tantas horas han pasado. Eso es lo que vos hacés, determinar eso, Julia. ¿Te llama la justicia? ¿Quién te llama? Sí, nosotros denominamos intervalo post-mortem, que es el tiempo que transcurre desde que el cadáver es hallado hasta el momento, digamos, de la muerte. Generalmente, cuando el cuerpo se encuentra y han pasado pocos días, esa respuesta la puede dar una autopsia en los médicos forenses. Cuando ya avanza el proceso de descomposición, sobre todo en verano, ya la medicina, digamos, se vuelve menos precisa y ahí son los insectos los que pueden empezar a responder con mayor precisión cuándo fue que esa persona murió. Me llaman desde Fiscalía, tanto de Neuquén como de Río Negro, o también de Policía Criminalística. Una vez que ya se levantaron esos indicios entomológicos, que puede ser en el lugar del hecho, en el lugar del hallazgo, en autopsia, a veces me han llamado también para ir, digamos, a recolectar yo misma los insectos, llegan al laboratorio, los tengo que identificar, ver qué especies son, y ahí, gracias a la información que yo tengo por las investigaciones que hago en el laboratorio, puedo determinar qué edad tienen esos insectos y relacionar esa edad con el tiempo que lleva esa persona fallecida. Pero bueno, como te digo, todo eso se puede responder gracias a que tenemos esta línea de investigación en la zona, hacemos investigación básica, es decir, qué especies hay, cómo se distribuyen en el espacio, cómo se distribuyen en el tiempo, por ejemplo, qué especies se encuentran en invierno, cuáles están en verano. Entonces eso también nos permite saber si esa persona murió en alguna estación del año específica o si esa persona fue trasladada, porque hay especies que son, teniendo nosotros una base de datos de las especies de la zona, hay especies que las encontramos solamente en la zona rural, por ejemplo en la meseta, hay especies que las encontramos solamente en zonas urbanas. Entonces podemos llegar a inferir nosotros si hubo o no traslado de cuerpo, si se encuentra un cuerpo en la meseta pero presenta especies de la zona urbana, entonces podemos inferir que en realidad la muerte ocurrió en la ciudad pero después fue trasladado. Todo eso se puede responder gracias a que tenemos una línea de investigación básica
donde estudiamos, como te decía, las especies, cómo se distribuyen y también los ciclos de vida. En el laboratorio tenemos cámaras de cría, donde yo crío los insectos a diferentes temperaturas, y toda esa información, toda esa base de datos, la tengo lista para cada vez que me llega un caso. Como vos decías que es distinto, son distintos los insectos que hay en la meseta, en distintos lugares, ¿no? Entonces también son otros los insectos que hay en otras provincias, por ejemplo. Claro, muy bien esa acotación, porque eso permite que, teniendo estas líneas de investigación por zona, podemos tener respuestas más concretas a los casos de la región. Antiguamente se mandaban, antes de que esta línea de investigación se establezca acá en Neuquén, que fue cuando yo me mudé en 2014, los indicios se mandaban a Buenos Aires. Entonces las pericias se hacían, pero también era menos preciso porque hay especies que están acá que, por ejemplo, en Buenos Aires no están, o el comportamiento de esas especies que pueden llegar a estar en las dos provincias es distinto, porque el desarrollo de los insectos está muy relacionado con las temperaturas externas, con el tipo de clima. Entonces no es lo mismo, o no va a ser la misma forma que se va a desarrollar una misma especie en Neuquén que en Buenos Aires, porque hay otra humedad, porque en Buenos Aires es mucho más húmedo, y porque los insectos, como te decía, el desarrollo está directamente relacionado con la temperatura. Entonces, la gente de Buenos Aires necesitaba, uno como entomólogo o entomóloga necesita conocer el ambiente donde se encontró el cuerpo, para ver, por ejemplo, qué tipo de plantas hay, si ese tipo de plantas generan sombra o no generan sombra, si esas especies son de ese lugar o no son de ese lugar. Bueno, entonces desde que esa línea se empezó se abrió, digamos, acá en la zona, ya directamente se hacen las pericias de Neuquén y Río Negro en nuestro laboratorio. Y se vuelve, como te decía, mucho más precisa la conclusión. Bueno, la entomología en general puede estudiar también, si lo que es entomología aplicada, insectos plaga. Puede estudiar también la incidencia del dengue con la presencia del mosquito de la Aedes aegypti, lo que sería entomología sanitaria. Tiene muchas ramas la entomología. También tenemos entomología básica. Hay entomólogos que se dedican, por ejemplo, a identificar especies, a describir nuevas especies, que después eso lo podemos utilizar nosotros, que hacemos, por ejemplo, entomología sanitaria o entomología forense, utilizamos esa información para nosotros poder identificar las especies de la zona. Es muy amplia la entomología, es el estudio de los insectos y otros artrópodos, por ejemplo, de las arañas, que no son insectos, también entran dentro de la que es la entomología. Pero bueno, es muy amplia la entomología. Y según la rama de la entomología a la que uno se dedique, puede ser, como te decía, entomología sanitaria, entomología forense, también el estudio de las plagas. Es sumamente interesante, Julia, este tema, para que la gente lo conozca y sepa lo que se investiga en el CONICET, que el CONICET es importantísimo que esté en nuestra zona y que esto de la entomología también, porque bueno, nos permite llegar con mayor rapidez a conclusiones, a la justicia, a los distintos temas de insectos, por ejemplo en el verano, si vamos a tener el mosquito del dengue o no, porque eso también ustedes ven, ¿no? Esas plagas. Sí, exactamente. Este verano estuvimos trabajando también en contacto con la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia, integrándonos nosotros, digamos, desde el CONICET con Zoonosis también del municipio en relación a la presencia del mosquito Aedes aegypti. Si bien todavía no hay dengue, pero ya tenemos el vector, así que estamos aumentando la profundidad de las investigaciones para ver si se encuentra, ¿no?, el vector, viendo cuál es la distribución. Y bueno, también es importante que esas líneas de investigación se abran en nuestra región, porque no es, insisto, es muy distinto el ambiente de lo que es Neuquén y Buenos Aires. Por ejemplo, así como dato, me contaba la gente de Zoonosis que en su momento quisieron utilizar las trampas, que son las ovitrampas, para ver si había o no el mosquito del dengue, y no podían utilizar las de Buenos Aires porque acá se les secaban. Entonces, uno quiere por ahí implementar un protocolo de otro lugar, pero tiene que adaptarlo según los conocimientos de la zona. Por eso es muy importante que se encuentren, en este caso estamos hablando del CONICET, pero que tenga una presencia local para poder, como decías vos, responder más rápidamente, pero además de rápidamente, más preciso.
tener respuestas mucho más concretas y precisas en relación a las problemáticas locales. Sí, porque se habló mucho este verano del dengue aquí en Neuquén, como que estábamos muy tranquilos, que aquí no había, pero que posiblemente pueda llegar, ¿no? Mira, lo primero es, para que haya dengue, tiene que estar el vector, que es el mosquito que transmite la enfermedad. ¿Que está? Todavía ¿O no? ya se han encontrado en estos años la presencia del mosquito, lo que pasa es que por el clima de la zona no había logrado establecerse, es decir, tener ciclos enteros en la zona, sino que llegaban en cubiertas de camiones o llegaban en colectivos, llegaba el mosquito, cumplía el ciclo, pero se moría, no lograba volver a un nuevo ciclo en la zona. Bueno, eso ya sí se comprobó que está pasando, que el mosquito en algunas zonas urbanas de Neuquén, sobre todo la más cercana a lo que es empresas de transporte de larga distancia y colectivos, ya se identificó que los mosquitos logran tener su ciclo y ya se encuentran, ya han logrado naturalizarse en Neuquén, en esa zona. Todavía no está el dengue, es decir, no tenemos esos mosquitos que transmiten la enfermedad. Uh-huh. Los casos de dengue que se han identificado el verano pasado son personas que han ido al exterior, han contraído dengue y han vuelto con la enfermedad. Bien, no tenemos una circulación interna del dengue. ¿Cuál es el problema? Que si esas personas llegan con el dengue y nosotros ya tenemos el vector acá que pica a esas personas, bueno, ahí ya se empieza a generar ese contagio de esa persona que trajo el dengue de otro lado. ¿Qué pasa? Nosotros no teníamos el mosquito porque por la cuestión climática teníamos inviernos largos y con temperaturas muy bajas. Entonces el mosquito, la hembra venía o el macho, pero no lograba desarrollarse en la ciudad por las cuestiones climáticas. Pero por el cambio climático, por temperaturas que han ido cambiando, eso nos damos cuenta todos en la región, bueno, eso amplía lo que se llama el nicho ecológico de la especie. Antes llegaba hasta el sur de Buenos Aires y ahora se amplía ese nicho y empieza a bajar hasta el norte de la Patagonia. Esto creemos que va a ser algo que es inevitable, que el mosquito cada vez se encuentre más, pero por eso la importancia de empezar nosotros a tomar conciencia de que vamos a empezar a convivir con el mosquito de la Aedes aegypti, pero tenemos que nosotros ser conscientes para evitar que se propague. Bueno, esto ya sería otra charla más amplia, ¿no? Claro, sí, ya se pediría más específico. Podemos tener, si quieres, otro día otra charla con respecto a cómo hacer que comportamientos, conductas nuestras para evitar esa propagación del Aedes aegypti, que es el vector. Bien, que esté el vector no significa que esté el dengue. Sí. Estuviste muy clara, Julia. Sí, es re interesante este tema. Sería bueno que en otro momento sigamos estas conversaciones y también sigamos conversando con otros investigadores del CONICET, que es sumamente importante porque lo que no se conoce no se quiere y no se puede defender. Exactamente. Entonces esto es lo importante de hacer conocer al CONICET y todo lo que el CONICET investiga. Nos ponemos en contacto en otro momento y continuamos con esta conversación. ¿Te parece? Dale, Magali. Nuevamente, muchas gracias por el espacio. Nosotros somos muchas y muchos trabajadores del CONICET que tenemos líneas de investigación muy interesantes, respondiendo, como te decía, a interrogantes de la zona. Y como decías vos, es importante que la sociedad de acá de Neuquén y Río Negro nos conozca para que también nos acompañe en esta lucha que estamos teniendo, de baja de recursos, que también esto amerita otra charla. Sí, claro. Pero bueno, me parece necesario y te agradezco por darnos este lugar para expresar nuestras líneas de investigación. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por atender nuestro llamado y por ser tan clara, ¿no? Porque en realidad creo que a nadie le ha quedado duda sobre los temas que has desarrollado. Bueno, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, Julia. Hasta cualquier momento. Estuvimos con Julia Pereira, que es doctora en biología.